bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Subterránea en este 2026 que recién arranca. Y bueno, les traigo un tema que me parece fundamental para las revelaciones que están por llegar, digo, porque este 2026 no duden que vamos a tener muchos sobresaltos con respecto a ciertas desclasificaciones, ¿no? Y hay un punto que me gustaría ir avanzando porque creo que a futuro quizás podamos ir teniendo más datos desclasificatorios con respecto a al punto de vista criptoterrestre, ¿no? De cuando se habla de los orígenes de los ovnis, de ciertas anomalías. Como saben, esta cuestión tabú es la que yo me vengo ocupando desde hace algunas décadas, que anteriormente es más conocida como la cuestión subterránea, ¿no? De alguna manera, y bueno, me parece que es buenísimo ir avanzando, ¿no? Para nosotros ir avanzando porque, como digo, es un punto fundamental en todo este lío que a veces ocurre con respecto al problema UFO, ¿no? Al problema de los ovnis, al fenómeno ovni. Pero bueno, he elegido un caso que me parece muy interesante para que vean, porque me parece que abarca muchos aspectos que son importantes ir conociendo con respecto a la cuestión subterránea y para que vayan ir entendiendo mejor de qué se trata este punto, ¿no? De que estaríamos conviviendo con una civilización, algunos dicen separatista, hay algo de eso, ¿cierto? Podemos esperar algo desde ese punto que nos parezca de la ciencia ficción más pura, ¿no? Todos podemos dudar de que esto sea real o no, pero bueno, esta cuestión viene arrastrando desde hace muchas décadas y es importante, ir conociendo, ¿no? A aquellos que se han ocupado, como yo, un poco de todo esto, ¿no? Y uno de esos casos y uno de estos nombres muy poco conocido es el de Charles Marcus. Charles Marcos fue integrante de la primera camada de que empiezan estas investigaciones en Estados Unidos, después que se desata la cuestión de Roswell, ¿no? Todos estos grupos ufológicos que empiezan a emerger. Y bueno, él es un hombre que si bien no tiene el brillo que tienen otros a nivel mediático, me parece que es importante rescatarlo porque, bueno, como digo, se ocupó justamente del tema de los que estoy comentando, dejó em, sus pistas. Y además era un psíquico, ¿no? O sea, Char fue un psíquico que hubiera integrado muy bien todo con lo respecto a la visión remota, ¿no? El proyecto Stargate seguramente hubiera destacado, ¿no? Porque nos legó un material de que comprueban un poco todo lo que iba ocurriendo, ¿no? Con él, ¿no? A nivel paranormal, ¿no? Esta cuestión de decir que es un psíquico, pero bueno, nos deja pistas y también nos hacen, nos ponen un meollo porque, bueno, parece ser que esta cuestión subterránea tiene mucho que ver con esta conexión, la conexión psíquica que Charles tenía. Ahora sería como una especie de ciónico, ¿no? Como le dicen ahora, esos hombres que son capaces de entrar en contacto con otras realidades, de atraer ovnis. Y Charles, bueno, parece ser integrar esta lista de ciónicos, como ahora le diríamos, y que me parece por eso importante profundizar un poco en el trabajo que él nos legó. Así que bueno, vamos a conocerlo. Bien, no hay, yo les quiero decir que no hay mucha información biográfica de Charles Marco, como digo, fue un jugador menor, ¿no? En todo en los nombres que conocemos a lo largo del tiempo, pero bueno, nacido lo poco que sabemos que nació en Michigan el 9 de marzo de 1919, en Saginaw, y se lo, se lo reseña como un explorador de cuevas estadounidense, autor de teorías sobre el mundo de las cavernas y los platillos voladores con influencia javeriana. Después veremos un poco este punto. Eh, y estos son el libro que ahora vamos a ver del año 81, En busca de los portales, los mundos ocultos invisibles, que
es más que un libro, sería como una especie de compilación, ¿no? De su trabajo, ¿no? Porque esto creo que se conoció después de su muerte, pero bueno, data del año 81, quedó como algo inacabado. Pero bueno, ahí vamos a ver, hay bastantes pistas que nos lega sobre sus investigaciones. Vamos a sumergirlo en el libro. Bien, y lo pude reseñar, lo pude, digo, traducir. Se llama yo busqué los portales, ¿no? El reino invisible el mundo invisible de los reinos, ¿no? Sería más o menos el título, ¿no? Eh, y que hizo su investigación, como ya veremos, en Arizona, ¿no? En ciertas partes de Arizona, que me parece un estado, como digo, dentro del mundo subterráneo central, lo que significa en Norteamérica, ¿no? Porque Norteamérica ocupa para mí es clave, ¿no? Es un país clave con respecto a la cuestión subterránea, por eso vemos muchas cosas salir del país del norte y parece haber toda una cuestión subterránea de fondo que está muy bien protegida, no solo desde adentro, sino desde afuera, ¿no? Que me parece que alguien ya está al tanto de toda esta cuestión que Charles nos explica. Así que bueno, vamos a ir a releer su libro. Estas son las portadas que, como digo, se conoció después de su muerte y data del año 1981. Bien, quiero decirles que esta va a ser una primera parte sobre el trabajo de Charles Marcus con respecto, enfocándonos un poco en su libro, y después la segunda parte viene un caso aún más jugoso con respecto y que también lo vincula, que ya lo vamos a conocer. Así que bueno, estos serían, vamos a dividirlo en dos partes. Bien, vamos a leer el prólogo que dice. Algunas personas parecen haber nacido en cuna de oro y viven la vida con la mano de Midas, porque todo lo que ven y desean parecen serles entregado en bandeja de oro. Sin embargo, la mayoría vive una vida en la que solo pueden cubrir sus escasas necesidades diarias. Parece que la mayoría vive de sueldo en sueldo, de deuda en deuda y de situación en situación. Mientras los ricos cosechan cada vez más riqueza, los pobres se empobrecen aún más, solo por la circunstancia de su nacimiento. Aún así, ambas clases, ricos y pobres, están aprisionados por sus miedos y luchan por un hueso. Ambas clases son perdedoras y no se benefician realmente de la riqueza de esta nación. Ambas carecen de sustancia espiritual, pues están demasiado ocupadas luchando por el todopoderoso dólar y nunca encontrarán paz ni felicidad en ese nivel de conciencia, no hasta que aprendan a renunciar a la idea de que la riqueza es el único medio de seguridad. La seguridad solo proviene de la propia expresión espiritual, del alma de cada persona y de ninguna otra fuente. La paz llegará a esta tierra el día en que los hombres unan sus manos y den origen a la hermandad humana y a la salida del todopoderoso dragón rojo, ¿no? Que supongo que es una visión un poco así espiritual, ¿no? En la lucha contra el mal. Cada persona nace con derechos inalienables, dones y talentos individuales que pueden expresar a lo largo de su vida. Sin embargo, rara vez comprende su propio poder y los dones que posee, ni sabe cómo juzgarlos, expresarlos o utilizarlos. Pero peor aún, muchos nunca han alcanzado la sintonía de su mente, alma y espíritu con la omnipresencia de la divinidad. Aún así, hay quienes poseen un toque de Midas especial y están dotados de una cuchara de oro, no para convertirla en riqueza material y oro, sino para usar su toque dorado de comprensión espiritual y para expresar y presentar sus dones a los desafortunados que necesitan beneficiarse de ellos. Demasiados temen a lo desconocido y a los dones de los mundos ocultos e ignorantemente destruyen a quienes están ahí para beneficiarlos. Muchos profetas del pasado fueron apedreados porque el pueblo les temía o peor aún porque no quisieron renunciar a los deseos carnales que los profetas les indicaron. Jesús fue víctima de los supuestos iguales del judío, quienes lo apedrearon y crucificaron.
Hoy en día se sigue crucificando a Jesús cada año en el llamado Viernes Santo. Además, incluso hoy la Inquisición persiste contra lo desconocido y la Edad Oscura aún no ha terminado. En 1912, la era de Acuario se oficializó cuando Urano entró en el Sol, espíritu con Acuario, y comenzó el nacimiento de los hijos de la luz. Bueno, interesante punto este, ¿no? Habla de que indica el nacimiento de esta era, ¿no? Que iban a llegar estos hombres, ¿no? Luminosos, ¿no? Un cambio en la Tierra, ¿no? De alguna manera no es el único que he encontrado que expresaba que a partir a inicios del siglo pasado empezó como una ola, ¿no? Una ola de nuevos, nuevos humanos más espirituales, ¿no? Más conectados con su conciencia a su vez. Dice, estos hijos del sol comenzaron a nacer en esta tierra y se incorporó en su conciencia la presencia del Espíritu Universal dentro y alrededor de ellos. Tres guardianes espirituales acompañan a cada uno de ellos para proteger y asistir al niño, para presentar pruebas de que la deidad traerá su reino a la tierra y para dar prueba de su poder sobre los hombres. Así como Juan Bautista vino primero a allanar el camino para Jesús, así es como estos niños recién nacidos, dotados, que están siendo preparados para allanar el camino para la venida del Hijo del Hombre y son testigos del poder de la todopresencia antes de la venida. Ningún poder del dragón rojo puede detener el poder del Creador, la todopoderosia y los arcángeles en sus carros de fuego. Las naves de fuego envueltas en el vellocino de oro, establecerán sus naves en esta tierra. Levantarán un campo de fuerza interdimensional sobre aquellos niños que hayan elegido ser siervos del gran Creador. El dragón rojo y sus símbolos harán todo lo posible para destruir a estos niños y a aquellos que elijan seguir la voz. Los hijos de la luz no morirán antes de cumplir su misión en la tierra y entonces serán llevados en una nave de fuego, envueltos en un vellocino de oro, a la resurrección y al paraíso, ¿no? Hay una cuestión muy religiosa, ¿no? En cuanto a Marcus, ¿no? Muy presente en todo su trabajo. En cuanto a mí, mi conexión con el mundo oculto comenzó cuando nací en este mundo, plenamente consciente de entrar en el cuerpo físico y en sintonía con los pensamientos de mi madre. He tenido experiencias astrales desde ese mismo día hasta el mismo instante en que escribo esto. Tuve mi primera visión traumática cuando estaba aprendiendo a caminar y sabía cosas desde la infancia. Este saber hacía que mi madre me llevara a menudo al sacerdote, quien me hacía rezar algunos rosarios para librarme de cosas que le contaba. En ese momento no recuerdo todo lo que le había contado. Sorprendentemente, mis padres incluso me contaron historias y experiencias extrañas que conocían o habían presenciado. Esa podría ser la razón por la que me llevó al sacerdote y lo más probable es que fuera para exorcizarme. Es broma, dice. Entre mis parientes tenía una tía que nació con velo, ¿no? Con el velo psíquico, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que viene como nos da a entender cómo pasaba un poco con Edgar Cayce, ¿no? Edgar Cayce y toda su familia tenía esta cuestión psíquica que en el caso de Edgar se reveló en forma mucho más brutal, ¿no? Y bueno, un poco pasa con Charles Marco, que también da a entender que en su familia esta actividad estaba presente, ¿no? Era de herencia. Así es que dice, entre mis parientes tenía una tía que nació con velo y ella también podía ver y decir cosas. Además tenía otros parientes que también sabían leer las hojas del té. En enero de 1945, y acá un punto sobre sus influencias, conocí a Ray Palmer, sus diversas publicaciones, fundador del actual Palmer Publication. También conocí los escritos de Richard Shaver. Estas dos personas contribuyeron enormemente a mi vida. Sus presentaciones confirmaron lo que ya sabía y aportaron nueva información e ideas, además de ayudarme a comprender lo que había experimentado toda mi vida hasta ese momento. A ellos dos hombres les debo mi gratitud por estimular mi proceso de pensamiento. Bueno, y acá nos vamos a detener un minutito porque, bueno, Marcus se está refiriendo vamos a ir acá justamente a estos hombres, ¿no? Ray Palmer, ¿no? Y este es Richard Shaver. Ellos, bueno, digamos, ¿no? Ray Palmer fue él.
el inicio del PAL, ¿no? Del inicio de la ciencia ficción, de la literatura fantástica, de alguna manera, con sus publicaciones, ¿no? Y la difusión, para bien o para mal, de los primeros movimientos de ufológicos. De alguna manera es un jugador realmente fundamental y ha tenido muchísima influencia en toda esa escena de la década, especialmente del 50 y un poquito antes, ¿no? Eh, Aquí nos dice, nacido en Milwaukee, Ray Parham, en 1910, era o sea, tenía una constitución, ¿no? Un poco chiquito, con una joroba que dice que había víctima de un accidente infantil, aunque muchas cosas de la biografía de Palmer están como en duda, ¿no? Eh, Igual esta es una pequeña biografía, hay que estudiar un poco más las biografías más ya que hay y que son varias, ¿no? Un poco más profundas. Eh, y que era un fanático, obviamente, de la ciencia ficción y publicó uno de los primeros fanzines, The Comet, ya en 1926, ¿no? Y después se dedicó a vender historias, pero su gran creación es Amazing Stories, ¿no? Que empiezan todos los autores de ciencia ficción que se le ocurra han contribuido a Amazon Story, bueno, que ha sido fundamental, como digo, de alguna manera para la influencia que ha tenido la primera escena de la camada ufológica, ¿no? En que se incluye Charles Marcus. Y acá después seguiría, bueno, esta es la revista, ¿no? Que muy popular, si la buscan, el Pal Puro, ¿no? Y que, bueno, después él va a tener también una influencia muy importante en lo que es la cuestión de la ufología, ¿no? La naciente ufología. Y bueno, Richard Schaber, que bueno, que es un personaje inclasificable, ¿no? Que se une con Palmer y bueno, van a empezar a salir toda esta cuestión subterránea que, si bien en el lado de Javert se decía que era producto de su locura, pero eso dio pie, más allá de todo lo que sucedió con esta unión, ¿no? Y la cuestión subterránea, porque Javert hablaba de un mundo subterráneo muy particular, que no es particularmente el que a mí me interesa, creo que es un producto de su locura, pero como digo, lo que sucedió a raíz de que él empezara a hablar de esta cuestión de una humanidad que es residente en el interior de la Tierra con ciertas características, muchos empezaron a mandar mensajes, muchos lectores empezaron, espeleólogos, exploradores, curiosos, o sea, que habían tenido vivencias con respecto a algunas cavernas en Estados Unidos. Y bueno, me parece que ahí empezó algo, empezó a salir algo que estaba muy oculto, ¿no? Y eso sí yo lo tomo bastante, eh, le presto bastante atención a toda esa cuestión que empezó a salir, ¿no? Me parece que hay datos que han permanecido en el olvido, pero que son necesarios recatarlos porque nos muestran que algo sucede. Algo ya sucedía con respecto a la cuestión subterránea, su vínculo con el mundo de la ufología, de los ovnis, cómo está todo conectado de algún modo. Esta parte está conectada, no digo que la cuestión subterránea, siempre me gusta aclarar que no resuelve de todo el fenómeno ovni, pero que de alguna manera es una pata que ha empezado a surgir, debido a que, bueno, algunos han empezado a hablar, ¿no? Así que bueno, en el canal van a encontrar algunas de esas voces, ¿no? De los últimos informantes con respecto a la cuestión criptoterrestre. Pero bueno, esto es la influencia que va a tener de algún modo, Marcus, que después vamos a ver una foto, porque hay, como digo, hay muy poco material de Charles Marcus. eh, Se siente como acompañado en todo lo que le estaba pasando con respecto a su propia visión subterránea, ¿no? Encuentra como una especie en donde empezar a apoyarse, pues se sentía muy solo, y lo entiendo, empezó como, bueno,
en todo lo que estaba como muy oculto todo eso y era difícil sacarlo a la luz, era como muy combatido. Así que bueno, en esta revista, en esta explosión, más allá de la ciencia ficción y todo lo que empieza a pasar con este dúo, como digo, de Ray Palmer y de Richard Shaver, ¿no? Que es Richard Shaver es este gigante que va a tener, digo, bueno. Que va en toda esta cuestión del yaverismo que es tan importante, ¿no? Ir entendiendo, pero que bueno, gracias un poco a sus movidas, sea una locura, no logró que muchos empezaran a hablar, ¿no? De sus experiencias ocultas con la cuestión subterránea. Bueno, sigamos. Bien, o sea, como digo, Marcus se convierte en un shaveriano total, o sea, se siente como acompañado, ¿no? Y por eso dice, estas dos personas, tanto Palmer como Javer, contribuyeron enormemente a mi vida. Sus presentaciones confirmaron lo que ya sabía, aportaron nueva información e ideas, además de ayudarme a comprender lo que había experimentado toda mi vida hasta ese momento. A ellos dos hombres les debo mi gratitud por estimular mi proceso de pensamiento y por la posterior publicación de un libro titulado Oyape. Bueno, y este es otro punto interesante, ¿no? Este libro, esta analización, de hecho, después les dejo mi artículo para que lo puedan leer, Oyape, el misterio de la Biblia cósmica. Estamos ante un libro revelado, un poco antes de la cuestión de Urantia, no del libro de Urantia tan famoso, ¿no? Bueno, este libro es del año 1882, es una especie de Biblia de revelación, es realmente fascinante. Y ha tenido mucha influencia de atención con esto porque Oyape es un libro que ha tenido mucha influencia también en la escena ufológica naciente, porque además hacía mención, ¿no? A algunas cuestiones raras ya de la cuestión del éter y otras rarezas que me parecen muy interesantes de ir comprendiendo, ¿no? Así que bueno, les dejo que después exploren el artículo que escribí con respecto a Yape, donde van a ir entendiendo por qué es importante un poco esta Biblia subterránea, esta Biblia más que subterránea, una canalización realmente importante para entender muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué estaba pasando desde el ámbito espiritual y qué estaba pasando, ¿no? Porque aparecían de pronto estas recepciones de libros raros donde se nombran tierras desaparecidas ya, o sea, y un montón de cuestiones, ¿no? Que es importante, ¿no? Así que bueno, después les dejo para que exploren por sí mismo, aquí está en Código Oculto, lo publiqué, eh, así que bueno, exploren en el 2022. Vamos a seguir con Charles Marcus. Bien. Si bien Palmer y Jagger influyeron en mi vida, la mayor parte proviene de los tres guardianes que me llevaron a lugares y experiencias extrañas. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque lo que dice que cuando venimos al mundo, nosotros, nuestro ser parece no estar solo, sino ser guiado por tres guardianes. Y lo he escuchado muchas veces, ¿eh? Lo he escuchado muchas veces y algún día voy a contar algo personal. Así que me ha parecido un punto importante, ¿no? Que llegamos al mundo como guiados de alguna manera, más allá de que a veces no parecemos escuchar esas guías que nos acompañan, ¿no? Ellos, dice Marcus, a su manera me guiaron a Palmer y sus publicaciones, así como a Arizona y a las misteriosas montañas Superstition, donde él va tener su visión subterránea, ya lo vamos a ver, cuyas sombras se cierran sobre Apache Junction en Arizona, ¿no? Y Arizona es un punto también caliente, no solo para la ufología, sino las primeras cuestiones también ufológicas, como digo, la primera escena ufológica. eh, Así que bueno, nada, Arizona es un punto, como vemos, es un punto central, ¿no? Y lo que nos dice Marcus es que hay muchas personas que vienen a las montañas Superstition para buscar la mina de los Dutchman y los tesoros de Peralta, ¿no? Porque bueno, en esta cuestión subterránea lo que siempre empieza a pasar es que van a ver, como pasa con la cuestión de tallos, ¿no? Un tesoro subyacente, un tesoro perdido, minas perdidas, oro dando vuelta, ¿no? Como que esta cuestión subterránea, los enclaves generalmente tienen estas características, ¿no?
de algo legendario, mítico que anda dando vuelta, que vuelve loco a todos los exploradores y que, bueno, pero desgraciadamente parecen ser, no es solamente zona maldita porque están estos supuestos tesoros, sino porque, como vamos a ver, hay algo más subyacente, tanto como lo que pasa en el caso de Charles Markle, como lo que vemos en la cuestión de tallos, ¿no? Que digo que este año espero brindar más datos sobre toda esa historia tan ya viralizada, ¿no? Pero que, como saben, me especializo. Bueno. Dice, supuestamente existe en algún lugar de las áreas silvestres del Superstition, alguna de estas personas incluso cometen asesinatos por algo que puede o puede ya no exista. Bueno, él no nos dice que estos tesoros, ¿no? Buscados incansablemente se encuentran desgraciadamente en esas áreas, ¿no? Y después nos da un dato muy interesante porque dice que parece ser dice que hubo un terremoto alrededor del año 1895, 1997, dice que se extendió de Tucson y el Monte Lemon hasta algún lugar de las montañas Superstition y que este terremoto causó que las supuestas minas buscadas y los tesoros fueran destruidos, enterrados y que por eso es tan difícil hallarlos, ¿no? Eh, y después, bueno, vamos a seguir. Eh, Dice, cuando vengan aquí, a estas montañas, asegúrense de traer agua, no alcohol ni cerveza. O sea, estemos lúcidos. Cuando lleguen al desierto, asegúrense de venir preparados con las provisiones necesarias para sobrevivir. Algunos de mis lectores podrían estar buscando entradas al inframundo o al antiguo mundo antiguo, ¿no? Él lo llama mundo antiguo, todo este sistema subterráneo, ¿no? Nada de Cristo terrestre ni intraterrestre, son los antiguos, un mundo antiguo, ¿no? Y que también me parece una etiqueta realmente poderosa. Si es así, tengan en cuenta que he proporcionado suficiente información sobre dónde buscar y encontrar los portales de salida y entrada. Dice él como tenerse seguridad de sus pistas. Sin embargo, tengan la seguridad de que no lo encontrarán, aunque estén justo encima de un portal, a menos que tengan habilidades de percepción extrasensorial, la sabiduría de la capacidad psíquica, incluso entonces podrían no tener más de lo que esperan. No les advierto, solo les digo, ¿no? Y acá, bueno, nos marca un punto que para entrar en contacto, él cree, ¿no? Que para entrar en contacto con este mundo las habilidades psíquicas tienen que estar un poco más de lo normal, ¿no? Más expandidas que lo normal y que es lo que él tiene de alguna manera, ¿no? Que es lo que le permite sintonizar con ese mundo, ¿no? Y esto no es un dato menor, ¿eh? Y esto habla de la problemática que nosotros tenemos con respecto a esta cuestión, ¿no? Como por cuando se dice cómo podemos ir avanzando, bueno, no es tan fácil ir avanzando, hay muchos puntos a tener en cuenta y uno de ellos es este que nos está diciendo Marcos. Eh, y dice, depende de ustedes usar el sentido común y la lógica, pues he presentado la prueba y les he mostrado dónde se puede entrar al antiguo mundo antiguo. Puede que nunca regresen si entraron, sí, seguramente, pero podrán hacerlo si logran encontrar el camino de regreso. Sin embargo, siempre hay alguien, de vez en cuando, que puede ir y venir a su antojo con la guía adecuada. Atención, atención. No hay restricciones si uno hace las cosas bien con respecto a cómo conducirse con este mundo. Sigamos. Para los cazadores de tesoros y quienes buscan el corazón de los tesoros, visiten Mormon Flats y la zona de Canyon Lake. Bueno, no, esto marca le dice haber también buscado los tesoros, pero bueno, marca con sus habilidades psíquicas también le permiten jugar un punto principal con respecto a estas historias, ¿no? Y habilitar dónde uno podría ir a buscar estos tesoros, ¿no? Eh, Después dice, definitivamente ayuda a los cazadores de tesoros si pueden usar algo de percepción extrasensorial y saber cómo exorcizar fantasmas y espíritus terrenales que protegen los tesoros. No, esto es muy habitual, ¿no? Estos tesoros siempre cargan, tienen una carga extra, ¿no? Que hace que generalmente repele
repele a los mirones o a aquellos demasiado curiosos con respecto, ¿no? A cómo hallarlos, ¿no? Si es que estos tesoros espirituales no significan otra cosa, ¿no? Y yo creo que a veces significan otra cosa y que esto de los tesoros a veces es como una especie de pantalla, ¿no? Para espantar. Estos espíritus existen, dice, y pueden hacer cosas extrañas que afecten la mente de una persona, ojo, haciéndoles perder o provocando que alguien les dispare repentinamente sin razón aparente. Wow, no, como que hay como, digamos, reglas que no deben ser rotas porque pueden provocar consecuencias fatales, ¿no? Así que bueno, eh, hay que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a estas zonas, ¿no? Pero estoy hablando de este punto de Estados Unidos. No digo que todas pueda aparecer, pero me parece que hay algo de verdad en estas cuestiones. Dice, podría escribir 100 libros sobre mis cientos de experiencias desde Michigan hasta California, pero no tengo tiempo ni recursos económicos. Lo que he presentado en este libro es cierto, tan bien como puedo escribir sobre mis experiencias y me encantaría poder contarles más. Pero les aseguro que les he presentado la evidencia y el cazador de tesoros puede tener una perspectiva diferente sobre la búsqueda si usa la lógica, abandona viejas nociones e ideas y respeta el mundo desconocido. Recuerden, los espíritus terrenales pueden ser liberados de su prisión si saben cómo, lo que abre el camino para encontrar estos tesoros. Para quienes buscan el mundo antiguo, el mismo método también aplica. Sean cautelosos, respeten a los fantasmas, espíritus y algunos seres del inframundo que viven en la morada del dios del trueno, pues él y sus descendientes protegen esta tierra. Así que respeten todo el mundo desconocido que los rodea, los subyace y los supera. Wow. Bueno, ahora vamos a ver. Van a ver algunas fotos, dice, y acá lo vamos a ver a Charles Marcus, debe ser una de las pocas fotos que sobreviven, lo vemos con su esposa, Lorin Marcus, que también parece que fue una compañera psíquica, según lo que nos explica, ¿eh? Es Charles Marcus, y bueno, esta es alguna de las cosas que él podía hacer, que era tomar este tipo de fotografías, ¿no? Que como están viendo aquí. ¿No? Esto del años 80 y vamos a ver qué nos dice. Una especie de fotografía psíquica, sí, de algún modo. Dice, junto con su esposa. Esta foto fue tomada dice, el día de mi 61 cumpleaños, ¿no? El 26 de marzo de 1980, o sea, 3 años antes que él fallezca, ¿no? A mi izquierda está mi esposa, Lorín, quien es mucho más atractiva que yo, creo. Lorín tiene sus propias habilidades psíquicas. Y Lorín creo que fue la segunda, él se casó 2 veces, esta es la segunda esposa de Charles Marcos, de alguna manera. Lorín tiene, dice, sus propias habilidades psíquicas, diferentes a las mías, pero similares en algunos aspectos, en el sentido de que tiene sueños y profecías. Le enseñé a aplicarlas para dar demostraciones públicas de mensajes. Por lo tanto, los dos formamos un equipo y ella comparte muchas de mis experiencias increíbles y salvajes. Si esta foto nuestra fuera del color original, verían la luz roja como el fuego saliendo de sus ojos. Verán que mi frente se ve muy pronunciada sobre mis ojos, especialmente en la zona del ojo psíquico. Desde el ojo psíquico mi frente se inclina en un flujo retrógrado, causando presión en las áreas psíquicas de mi frente y en la nuca. La estructura física de mi cabeza fue creada intencionalmente de esta manera por los invisibles guías, para que mis centros psíquicos pudieran abrir diferentes estructuras celulares y producir ciertos tipos de manifestaciones psíquicas como mi fotografía paranormal, visiones, demasiado para mencionar aquí. Es muy interesante lo que él cree que pasa con su persona y que por eso él puede ver y puede sentir este tipo de manifestaciones y este tipo de conexión. Dice, bueno, a ver, aquí esta foto que también no es, es muy interesante y vuelvo acá está con su esposa. Y acá lo que dice es,
Dice que esa imagen, donde se ve ese objeto, dice que la siguiente imagen muestra un desfile en Wickenburg, Arizona, tomada el 9 de febrero de 1980, alrededor de las 11:30 de la mañana. Muchos quieren creer que esta foto fue tomada hacia el sol y que no es importante. Sin embargo, aquí hay una prueba increíble de que los platillos voladores sí existen y que han distorsionado la mitad izquierda de la imagen, no al sol. Los rayos de los ovnis crean ciertos efectos en la película como este. Observen más de cerca al hombre montado en el caballo. Les sugiero que tomen una lupa y examinen la cabeza del caballo. El cuello es demasiado grande y la cabeza está completamente separada del cuello. ¿Moví la cámara y causé eso? De ninguna manera. Miren la bandera, el edificio y el hombre montado en el caballo. No están distorsionados en absoluto. Esta es una prueba definitiva de que los ovnis causaron el efecto de luz en esa foto y en ciertas otras que tengo, ¿no? Muy interesante como él cree que este fenómeno se vincula, ¿no? De alguna manera. Y aquí, atención, un dato clave, dice, los rayos también provienen del mundo cavernoso y distorsionan las fotos, lo que indica que están cerca de una entrada. Me pregunto cuántas fotografías has tirado a la basura después de que el revelador de la película te hiciera creer que no estabas usando la cámara correctamente. Me parece una pista realmente tremenda por parte de Marcus, ¿no? Lo que nos está indicando, ¿no? Cómo se revela este mundo, ¿no? Y que a veces obviamente nos pasa por encima, actúa invisible, ¿no? Como ha sido así durante ya varios siglos, y que bueno, que por eso no logramos comprenderlo, ¿no? Y él como que ya tenía algunas pistas de cómo esto funcionaba, ¿no? Lo que me parece muy, muy importante, ¿no? Cómo hace la vinculación ufológica y el mundo subterráneo. Sigamos, ¿no? Y acá esta es la foto que él dice, ¿no? Eh, ¿No? Y cómo se manifiesta, ¿no? Cómo esto se manifiesta, ¿no? Realmente impresionante, ¿no? Estos rayos que él cree que no son de arriba, sino que son de abajo. Así que bueno, nada. Y esto, bueno, un mapa del famoso tesoro de Cibola, un tesoro muy buscado, ¿no? Y lo que acá se dice es Cibola, cuatro bases y entradas, ¿no? Que estarían de las entradas que según lo que él cree, estarían las montañas de superstición, ¿no? Acá las dejó marcadas, ¿no? Eh, Monte Graham, el sudoeste de Columba, Florida Peak, Deming de las míticas ciudades y la punta de Bueno, eh, aquí nos da algunas entradas, ¿no, Marcus? Así que bueno, después pueden explorarlo porque es importantísimo. Sigamos. El blog a todo esto es Charles Marco Blogspot, ¿no? Después pueden mirar este material está accesible a todo el mundo, ¿no? Porque nadie le da, como digo, nadie se interesa. Bien, sigamos. En busca de los portales, y acá, bueno, ¿no? Nos dicen de las montañas de la superstición, estas montañas que aquí vamos a ver. No, son estas montañas, las donde dice Marcos que él siente que están este mundo subterráneo, uno de sus accesos es justamente en estas montañas tan famosas de Estados Unidos, y que bueno, que habría una entrada, ¿no? hacia este mundo subterráneo. Eh, Vamos a seguir y dice, ¿no? Acá vamos a verlo con más atención, lo que él fotografió, ¿no? Estas son las montañas. Acá está Marcus, ¿no? Con su esposa, todo un personaje, no parece un nerd, y lo era, creo que lo era, ¿no? Y muy espiritual. Y dice, allí estaban los magos en las montañas de la superstición. 3 veces detuvieron las aguas de la inundación. Viendo que la inundación era inevitable, escribieron registros en los muros de las montañas de la superstición
para que todos los hombres del futuro se maravillaran y recordaran a los magos que esperan el regreso de los dioses. Se retiraron a profundas cavernas para que sus descendientes sobrevivieran y los magos se convirtieron en piedra como guardianes. El dios del trueno es el protector de esta tierra y advierte a todos los intrusos: cuando vean el relámpago y oigan mi trueno, tengan cuidado, porque vengo pronto, ¿no? O sea, nos está diciendo que una civilización se retiró, ¿no? Tras el diluvio, ¿no? Y qué bueno, que ahí nos marca un punto, ¿no? Toda una historia que se repite en estas cuestiones de cuando se habla de la cuestión subterránea, de alguna catástrofe que obligó a una parte de la humanidad en ese momento a refugiarse en estos mundos, ¿no? En estos mundos invisibles, que, bueno, nos generan em, muchos interrogantes de por qué no han vuelto a la Tierra, por qué no han vuelto a la superficie y quien quisiera vivir dentro de esos mundos, ¿no? Pero parece que han logrado seguir su evolución de otra manera, ¿no? De alguna manera, esta es la pista que nos da un poco Marcos. Busco los portales, dice. Bueno, sigamos. En Nochevieja ya teníamos el coche cargado y salimos en la entrada, esto con su esposa, rumbo a Arizona. Lo recuerdo bien, la temperatura era de 5 grados bajo cero y la nieve cubría los tapacubos del coche cuando me incorporé a la carretera resbaladiza y nos despedimos de Chicago. Aunque hacía frío afuera, el coche estaba calentito. Mientras mi familia de jóvenes indios se preparaba para el largo viaje, visualicé las rutas que tomaría para alcanzar el sol del suroeste. Era año nuevo cuando crucé el río Mississippi, entré en San Luis y me dirigí a una gasolinera. El sol aún no había salido, pero empezaba a amanecer y como era festivo, tuve que buscar una gasolinera abierta. El empleado nos indicó un restaurante abierto y continuamos nuestro viaje. El tiempo era agradable, cerca de los 22 grados en Tulsa, donde revisamos el coche de nuevo y almorzamos. Visité a Victor C. Johnston en Oklahoma City durante unas horas para hablar sobre planes futuros para localizar los portales del inframundo. ¿No? Como él estaba muy activo, ¿no? Nos muestra cómo él está muy activo con estas investigaciones, ¿no? Eran casi las 5 p.m. cuando finalmente me dirigí de nuevo a Arizona. El viaje transcurrió sin incidentes, pero al cruzar el Panhandle de Texas, perdón la pronunciación, Nuevo México, hacía un frío glacial, ¿no? En pleno invierno norteamericano, que es tremendo. Por alguna razón desconocida decidí tomar una ruta a través del cañón del río Salado en Arizona, en lugar de ir por Flagstaff, Arizona. Bueno, en Flagstaff justamente un lugar, digamos, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? El ser de Flagstaff que se aparece es uno de los casos ufológicos más importantes. Así que digo, Arizona es un punto central en muchos de estos misterios, ¿eh? Atención. Esta ruta tiene caminos sinuosos en altas montañas. Les voy a mostrar eh, esa cuestión para que vayan entendiendo de qué hablamos. A ver, a ver. Bueno, justamente en Flagstaff tuvo lugar el avistamiento nada menos de Travis Walton, ¿no? Así que bueno, fíjense, uno de los casos más famosos, el de Travis, tuvo lugar allí, ¿no? Pero no es lo único, no es lo único que tenemos, ¿no? Así que, pero bueno, no es un dato, como digo, no es un dato menor, ¿no? Y hay muchos, muchos avistamientos, muchísimos avistamientos. Bien, sigamos. Pero él se desvía de esta parte de Flasta. Esta ruta tiene caminos sinuosos en altas montañas y ocasionalmente nos topamos con nieve en la carretera. Paramos a comer en Glow, Arizona, antes de la última etapa hacia Phoenix. Al pasar por un pueblo llamado Superior, fue entonces cuando comencé a sentir una especie de pensamiento que atraía mi atención
hacia esas montañas al oeste. Continuando hacia Phoenix, me sentí profundamente atraído por ellas y vi un cartel que las señalaba. Era el 3 de enero del 58 y estaba teniendo mi primer encuentro con las famosas montañas de la superficie. ¿No? Estas montañas, acá se las vuelvo a enseñar, son estas montañas. Ahí nuestro amigo va a tener su visión, ¿no? Su contacto. Sigamos. Y acá dice, mis encuentros con las montañas de la superficie. Poco después de instalarme en Phoenix, contacté con un amigo cuyos padres conocían bien las montañas Superstición y me llevaron allí, donde pasamos varias horas explorando diversas zonas de interés. Parece que el abuelo de mi amigo era copropietario de la mina Vulture cerca de Wickenburg, Arizona, y su padre estaba interesado en la minería, el oro y los tesoros de los Peralta, ¿no? El famoso caso, la leyenda del oro de los Peralta, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa con estos casos, no? Alguien encuentra oro, este lo esconde, después se corre el rumor, y bueno, la persona muere con, suele morir con el secreto a la tumba, se lo lleva a la tumba, nadie puede, así son todos estos misterios, ¿no? De los misterios de los tesoros, en el caso de Peralta es casi lo mismo, ¿no? Se supone que se descubrió oro, pero después nunca se puede volver a encontrar el lugar original o alguien tiene el secreto lo guarda y no lo quiere divulgar y muchos exploradores que intentan meterse en el medio de este secreto y se ven obstaculizados y hasta pueden llegar a producir la muerte. Así que bueno, este es el caso de todos estos tesoros mencionados. Bueno, se cree que los Peralta escuchen, habían escondido gran parte de su oro en algún lugar de las zonas silvestres de superstición. Así que esto se convirtió en mi introducción a las historias de tesoros y me llevó a leer varias revistas como Western Treasure, Western Frontier y otras que eran su mayoría ya no existen. Me uní a un club de tesoros en Texas, una revista mensual que me proporcionó mucha información que me dio pistas sobre el mundo antiguo. O sea, en el medio de su pasión, ¿no? Que le atrapó la pasión de buscar tesoros, a nuestro amigo, no perdía de vista la cuestión de las entradas, ¿no? Y que, porque es así, ¿no? Detrás, cuando hay estos misterios, están como vinculados, como digo, a estos misteriosos, misteriosas leyendas, ¿no? De tesoros perdidos. Y ahí hay pistas que, ¿no? Que se suelen, no se suelen prestar atención, que nos pueden conducir al mundo subterráneo, ¿no? No hay duda. Y dice, descubrí que estas revistas contenían información dejada por antiguos buscadores, mineros, pioneros y hombres de la frontera. Al aplicar mis habilidades psíquicas me abrió el camino para encontrar los portales. O sea, en el medio de toda esa investigación, siguió encontrando pistas sobre eso, los accesos, ¿no? Hacia, al mundo de los antiguos. Bien, sigamos. Me relacioné con varias personas interesadas en los tesoros que buscaban los españoles, como Coronado y el sacerdote jesuita Fray de Marco, quien le buscaba las 7 ciudades perdidas de Cibole. Acá debo decir, ¿no? Esta cuestión de los sacerdotes de la Iglesia Católica buscando estos tesoros. No es solo buscando estos tesoros, como voy a mostrar en otro programa, hay un porqué, no hay algo más de buscar estos tesoros, ¿no? No es casualidad de que supuestamente estén buscando estos tesoros, sino que ellos bien saben que esto vincula a la cuestión subterránea, así que no es ninguna casualidad de que siempre aparezcan personajes de la Iglesia Católica, vinculados a este misterio. Bueno, una de mis mejores fuentes de información fue un amigo de la ciudad de Oklahoma que había descubierto algunos símbolos en documentos descubiertos en la Ciudad de México. Estos símbolos relatan la historia de cómo Coronado había buscado y encontrado una fuente de la juventud en un lugar llamado Las Montañas de Florida, cerca de Timin, Nuevo México. Interesante esto de la fuente de la juventud, ¿eh? No es un solo lugar, ¿no? Y generalmente vuelve a hablar de ser Florida, aunque en Nuevo México, como un punto donde esta cuestión se desarrolla. A partir de mis propias exploraciones y otras fuentes, descubrí algunos símbolos en el desierto Blue Range de Arizona que mostraban una entrada al mundo antiguo allí y otra zona al sur de la frontera en México. Y acá, esto es Blue Range, ¿no? Donde dice, a ver, área civil de Blue Range, que, ¿no?
Dice que el Congreso de Estados Unidos designó la zona silvestre Blue Range en 1980 y ahora tiene un total de 29.106 acres. Toda esta zona silvestre se encuentra en Nuevo México y está administrada por el Servicio, justo en Nuevo México, ¿no? Donde tuvo lugar el caso Roswell, no es ninguna casualidad que una de esas entradas esté por ahí, ¿no? Así que bueno, es muy interesante, ¿no? Estas serían las montañas donde Marcus dice haber encontrado una entrada. Bien, sigamos. A ver, el Sendero Peralta, ¿no? En algún momento de enero de ese mismo año, 1958, hice mi primera incursión en las montañas de la superstición, llevando a mi hijo adolescente conmigo al Sendero Peralta. Por la tarde, después de que se pusiera el sol, tomé mi cámara y caminé una corta distancia hacia el campamento de Carney Spring. De repente me di cuenta de lo que parecían varias linternas moviéndose muy rápidamente por la ladera de la montaña. Era como un juego yendo de una cordillera a otra, pero se movían demasiado rápido sobre la cara de los acantilados verticales para ser transportadas por seres humanos. Usando flashes, tomé 3 fotos de los extraños movimientos de la luz, ya que pensé que me daría algo que estudiar, pero las fotos no mostraron nada después de ser revelada, ¿no? Y a veces él decía de que, como pasa siempre, ¿no? Era difícil como retratar estos fenómenos, ¿no? Aunque él logra, para mí, logra magia logra y logra obtener buen material, ¿no? Como después vamos a ver un poco más. La amenaza. Dice, las luces se apagaron después de tomar estas 3 fotos y empezaron a acercarse. Parecía que mis flashes les habían llamado la atención. Quizás era una señal y venían a investigar. O sea, no estamos hablando de un fenómeno inteligente, un fenómeno que sigue pasos, ¿no? Que está atento, ¿no? Como siempre se ha dicho, ¿no? Es algo más que un fenómeno metálico, ¿no? Del tuercas y tornillo, como siempre se lo denomina, ¿no? Es algo mucho más profundo, que parece estar atento. Dice, y aquí dice, en ese momento 2 hombres aparecieron inesperadamente de la oscuridad. Cuidado. Medían 1,5 metros o menos, pesaban unos 50 kilos y tenían la piel oscura con textura de cuero. Ambos llevaban machete y venían hacia nosotros, así que no dudamos en volver a mi coche y marchamos rápido, ¿no? Tuvo como un encuentro, ¿no? No, por ahí no vas a avanzar, parece que no hubo tanta onda, ¿no? O sea, ¿cómo está protegido, ¿no? Esta cuestión, ¿cómo está protegido estos seres que aparecen de la nada, siempre tan comentados, ¿no? ¿Cómo está vigilado toda esta zona, ¿no? Como no es tan fácil, no es tan fácil. Dice, son más de 8 millas de camino desértico, accidentado y serpenteante, desde Carney Spring hasta la carretera. No había recorrido más de un par de millas cuando el coche se apagó. Sin embargo, iba lo suficientemente rápido como para arrancarlo de nuevo, poniendo una marcha baja, pero esto ocurrió 2 veces más en el siguiente kilómetro aproximadamente. Entonces llegué a una zona despejada de la carretera a ambos lados cuando vi cables telefónicos que cruzaban el parabrisas de mi coche. Inmediatamente me di cuenta de que no había cables en esa zona, pero estos destellaban con una llamarada de rayas azules y acerados por todo el coche. Al hacer un viraje brusco grité. Cuidado con esos cables, me detuve de inmediato, salí del coche y miré a mi alrededor. Por todo el coche y en el suelo cerca había lo que parecían telarañas, pero eran tan gruesas como un cordel, muy resistente y sin sabor. Recogí un poco y más tarde envié una botellita a un club de platillos en Saginaw, Michigan. Solo puedo suponer que era una subpostura a veces llamada cabello de ángel, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? El famoso cabello de ángel, ¿no? Pero algo más duro, ¿no? O sea, no el que se dice casi transparente, ¿no? O sea, esto es está muy presente en muchos relatos de la ufología, ¿no? Y en cuanto al fenómeno ovni, de los primeros tiempos especialmente, ¿no? Y aunque algunos casos han cruzado un poco las décadas. Así que bueno, muy interesante que él también pudiera observar este fenómeno, ¿no? Y algún día contaré también una experiencia personal con respecto a eso. Eh, y generalmente quiero hacer cuando prometo voy a hablar de ese tema algún día en profundidad, y los análisis que se han mandado a realizar dan como algo biológico,
¿no? Ha dado con algo biológico muy profundo. Así que bueno, pero prometo que voy a profundizar sobre esas historias. Dice, dos hombrecitos. Volví al coche y seguí la carretera que lleva a Apache Junction, Arizona. Al llegar a la acera decidí esperar al otro lado donde hay una zona de estacionamiento con un monumento a las legendarias montañas de la superstición. Quería ver si estos dos hombrecitos me seguían de verdad o si era solo una coincidencia. Bueno, desde luego no fue casualidad, pues mientras estaba sentado junto al monumento con el motor en marcha, cruzaron la carretera y se propusieron estacionar en Mercury del 52 junto delante de mi coche. O sea, estacionaron su Mercury del 52 junto delante de mi coche. Mi hijo se asustó, pero yo permanecí impasible mientras bajaban del coche. Se dirigieron directamente hacia nosotros, todavía con un machete de 1 metro en la mano. Deliberada y decididamente se plantaron frente a los faros de mi coche con un aspecto muy amenazador. Desde luego, no necesité que me animaran para salir de allí. Puse el coche en marcha y hice girar las ruedas provocando una nube de polvo que las cubrió al chirriar en la carretera y conduje a toda velocidad hacia Apache Junction. ¿Qué tal? No hubo, no, un encuentro realmente bastante tremendo que tuvo, ¿no? Con los guardianes, ¿no? Los guardianes que se materializaron en forma así física y con un machete y auto, ¿eh? ¿Qué tal? Más cerca de Apache Junction hay una gasolinera y restaurante abierto las 24 horas llamado Santax y decidí parar allí aparcando el coche detrás del restaurante. No tardó mucho en aparecer este mismo coche por la carretera, pasando justo por donde estábamos. No hay forma en este momento de determinar si realmente pretendían matarnos o solo asustarnos. En cualquier caso, más vale ser precavido que lamentarse. Bien, a ver, dice, las dos lunas. A finales de mayo de 1958 decidí pasar unos días en las montañas Superstición, planeando explorar el sendero que conduce a Miner Needle, después de escuchar una voz interior que me había indicado que fuera solo, ¿no? Él contaba que tenía como llamados, tenía llamados, ¿no? Que lo obligaban a ir a esos lugares, ¿no? A investigar, ¿no? Pero pasaban estas cosas, ¿no? Y esto habla, y él como que cuando empieza su relato lo entendemos bien, ¿no? Aquellos que empiezan la investigación de este tema se ven como asolados por otras fuerzas, ¿no? De alguna manera hay como una puja con respecto, ¿no? A un llamado que tenía de ese mismo grupo subterráneo y otro grupo que no quería saber nada que él se acercara, ¿no? Hay como una puja con respecto a este misterio que eso está muy presente en toda la investigación que también vengo haciendo. Bueno, sigamos. Eh, Dice, después de escuchar una voz interior que me había indicado que fuera solo. Después del trabajo el viernes reuní mi equipo y salí de Phoenix alrededor de las 7 p.m. Esto me dio unos 2 días para explorar y meditar en estas misteriosas montañas, buscando las entradas al antiguo mundo de los antiguos y cualquier otra evidencia que pudiera encontrar. Después de llegar a la Superstition, aparqué mi coche junto a una valla que está cerca del antiguo rancho Barkley. Caminé por el camino y el sendero que conducía a Barkley y me dirigí hacia una pequeña colina que utilicé como punto en el que acampar y analizar qué rumbo tomar para llegar a Miner Needle y regresar. Esta colina estaba aproximadamente 2,5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo decapitado de Cabe años antes, pero no le di importancia. Bueno, no, gente que estaba como buscando los tesoros y a veces no terminan muy bien, ¿no? O sea, solamente cuando es solo tesoro y no es solo lo otro, a veces eso también tiene como un costo, ¿no? Para quien empieza como y quizás se encuentra de casualidad con lo otro, ¿no? Que es lo que siempre pasa, ¿no? Así que bueno, cuando no es un llamado legítimo como es el que ocurre con Marcos. Pero no le dice, pues estaba seguro de que la voz me guiaría de forma que no me hiciera daño. Es lo que aclara. Anteriormente había construido un dispositivo que giraba con el viento y reflejaba el sol. Lo coloqué en la cima de la colina donde podía verlo a gran distancia. También lo usé como medio de localización. Eran las 23 cuando terminé de instalar el dispositivo. Dice, luego me dirigí hacia un corral donde un sendero discurría a lo largo de una cerca. A mi izquierda, a lo lejos, se veían las montañas Superstición. Había luna llena y no necesitaba linterna, ya que el sendero estaba despejado y la cerca era un buen punto de observación mientras me dirigía hacia Miner Needle.
No tardé mucho en perderme, la maleza oscurecía el camino y mientras buscaba por la zona parecía que el sendero acababa de terminar. Así que empecé a retroceder para ver si me había perdido, porque el ganado también tiene sus rastros y podía haberme perdido en el laberinto de senderos. De repente, mientras buscaba más atrás en el sendero, vi una gran bola naranja o globo que descendía flotando del valle. Me sobresalté y miré hacia mi izquierda, donde sabía que había visto la luna por última vez, y seguía en el mismo lugar. Al principio fue como si mi mente me jugara una mala pasada, pero la luna estaba donde recordaba. Mirando hacia atrás, de nuevo a la derecha, se veía lo que parecía una segunda luna deslizándose por la cima de las montañas Superstition, por donde pasaba el antiguo sendero de Cabi. Parecía moverse unos 30 kilómetros por hora, con facilidad, sin ningún obstáculo. Y de hecho se adentró en las montañas, ¿no? Lo cual nos da la sensación de que no era ninguna luna, ¿no? Había venido, llevaba mi cámara, pero no pude sacarle una foto porque llegó demasiado rápido e inesperadamente, ¿no? Había venido de Minor Needle, descendió por este valle y se adentró en las montañas. He seguido este sendero desde entonces, pero no he podido encontrar el punto exacto, ¿no? También pasa, ¿no? Mucha fenomenología cuando uno se acerca al punto caliente, ¿no? Y a veces no es posible retratarlo, dice. El anillo brillante. Después de ver la segunda luna, Globo decidí regresar por un sendero donde hay un cauce que sube hasta las montañas Supertillo, e intenté seguir este cauce con la esperanza de que me llevara al lugar de la montaña donde la luna entraba en él. Seguí el cauce que tenía entre 2 y 3 metros de ancho y después de haber caminado durante varios minutos, de repente tuve una extraña sensación de quietud. Entonces, al mismo tiempo, unas sustancias surgieron del suelo y formaron un círculo de luz a mi alrededor, de unos 3 metros y medio de ancho. Esta luz parecía humo o ectoplasma. Se movía en sentido contrario a la aguja del reloj, con pequeños globos de brillantes colores variados que estallaban y salían disparados en varias direcciones. Además, me di cuenta de que no podía moverme en ninguna dirección excepto hacia atrás. La voz me impresionó para que regresar a la colina, porque acababan de darme la evidencia de que ellos, la voz, existen y los ancianos estaban allí. No, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante la experiencia que está contando Marcus, ¿no? Cómo es este acercamiento y lo difícil que es. ¿No? Y hay como una tecnología subyacente muy fuerte ahí. No, especialmente, no sé si tanto en lo tecnológico, sino de otra forma, ¿no? Algo más, más espiritual, pero con la misma fuerza. Digo, aunque digo que oigo la voz, es más bien una impresión profunda en mi mente y no se parece a una percepción extrasensorial, ¿no? Él llega a percepción extrasensorial. Regresé a mi campamento como me había indicado, pero tuve la fuerte sensación de estar siendo observado toda la noche y es algo que muchas veces he escuchado, ¿no? Esta cuestión de estar como siendo quizás vigilado por algo que no se ve, ¿no? Cuando tiene que ver con estos vínculos subterráneos. Bueno, no, y acá un poco les cuenta un poco, ¿no? El dibujo, un poco la experiencia de lo que le pasó. No, todo esto fue en el año 58, ¿no? Las lunas, ¿no? ¿No? En Miner Needle, el lugar donde él tuvo sus experiencias, ¿no? Todo lo que el círculo de luz describe, ¿no? Todo el dibujo de su experiencia, ¿no? Con todo lo que fue viendo, lo que fue observando. Así que bueno, nada, muy interesante. Sigamos. Después dice, puntos a considerar. Anteriormente visité a Barney Bernard, antiguo propietario del rancho del Superstition, Apache Junction, Arizona. Ahora él es fallecido y no debe confundirse con Ramon Bernard, muy conocido de esta escritora, de Joinville, Brasil. Barney nos dijo a Riley
Rat y a mí que los indios apaches todavía viven en Superstition Wilderness y que controlan estas áreas. Personalmente he visto y hablado con estos indios a lo largo de los senderos de Peralta que van a Weaver Needle Mountain, así que por el sendero de Ribis. Me parece por mis conversaciones con ellos que son personas modestas a las que no les importa hacerse notar. Una cosa sobresaliente sobre ellos era que querían cerillas, pero rechazaban los cigarrillos y no deseaban aceptar nada más de la raza blanca. Richard Shaver dijo que las legiones rojas indios controlan las cavernas del suroeste, ¿no? Este hombre que tuvo tanta influencia, como digo, ¿no? Que empieza con estas historias un poco subterráneas, alimentadas un poco por Ray Palmer. Los propios indios también hablan de la Legión Negra del Inframundo. Ojo, luego los Hopis dicen que hubo una gran guerra en el inframundo y que la mujer araña llamada la abuela se los llevó a la superficie en algún lugar a lo largo del río Colorado, en el Gran Cañón. ¿No? Todas estas cuestiones, todos, finalmente en mis estudios subterráneos encuentro que la mayoría de las tribus norteamericanas hablan de su conexión subterránea. Siempre han hablado de su conexión subterránea y que descienden de ese mundo, ¿no? Muchos dicen haber salido de ese mundo, ¿no? Y bueno, los Hopi son uno de los pueblos más tradicionales con todas esas historias. Dice, y continúa diciendo Marcos, ¿son los apaches realmente los guardianes conocidos como los pastores en las montañas de la superstición? Además, ¿los cables que vi eran en realidad rayos ionizados de las cavernas o eran cables de ovnis? No, como que sigue como analizando todo lo que le va sucediendo con estas historias. Eh, Dice, tras 23 años explorando estas zonas, siento, sin duda alguna, haber encontrado evidencia del mundo antiguo, una entrada y una base ovni, donde los ovnis trabajan en conjunto en estas misteriosas zonas de las montañas de la superstición, ¿no? Esta conexión entre el fenómeno ovni, la cuestión subterránea y de las entradas, ¿no? Todos los datos que nos brinda, ¿no? Y acá otro dibujo que nos entrega, ¿no? De donde él dice la letra X, por ejemplo, marca eh, eh, donde se encuentran los tesoros, porque aparecen en muchas de estas áreas aparece este símbolo de X, ¿no? Digamos, es un símbolo, digamos, muy importante en la cuestión subterránea, ¿no? Es un símbolo como una especie de transmisión, una especie de santo y seña, ¿no? Que nos está marcando algo y que viene de generación en generación también, ¿no? Eh, y acá es muy, muy interesante, ¿no? Nos da esta pista, ¿no? Esta pista, de alguna manera, ¿no? Los UFO, ¿no? Interesante, interesante cada dibujo que nos va mostrando. Bien, y acá tenemos uno, ¿no? Por ejemplo, acá, este es un símbolo tradicional subterráneo, ¿no? Es uno de los símbolos más tradicionales, ¿no? La cruz y el círculo también. Donde vean esto es porque hay algo subterráneo subyacente. Y dice, habla de un encuentro telepático con un ovni. Y no, y esta cuestión nuevamente de Charles Markle como un sónico, que se le diría ahora, que es capaz de, ¿no? de atraer este fenómeno, de vincularse, de interactuar, ¿no? Y no su psiquismo desarrollado, ¿no? De alguna manera que le permite un acceso más profundo que a nosotros se nos ve velado, ¿no? Pero que él cuenta bien porque le es permitido. De alguna manera entendemos mejor. Dice, encuentro telepático con un ovni en la rueda. En abril de 1957, un año después de todas esas experiencias, ¿no? Que realmente ya lo venían marcando, dice, me tomé unas vacaciones y fui a Portal, Arizona. Me acompañaron mi hijo y Liz Summers, un ayudante del sheriff retirado de Holbrook, Arizona. Portal, Arizona, se encuentra cerca de Rodeo, Nuevo México, nuevamente Nuevo México, ¿no? En la carretera US 80 que conduce a Douglas, Arizona. Estábamos acampando en la zona del Bosque Nacional Coronado de Portal, Arizona, cuando de repente sentí unas ganas tremendas de ir otra vez, ¿no? Ese llamado que él tenía, ¿no?
al pueblo de Rodeo, Nuevo México, a comprar provisiones a unos 14 kilómetros. En realidad no necesitábamos nada en particular, pero me sentía tenso y tenía la urgencia o la inspiración de ir a Rodeo. Pasamos tres vallas separadas por aproximadamente 1 kilómetro al salir. Tras pasar unos cientos metros más allá de la tercera, noté una enorme sombra que se proyectaba sobre el terreno. Detuve el coche rápidamente y bajé para intentar determinar la causa. Al bajar sentí un hormigueo, como si me erizara el pelo del cuello y la cabeza. Recibí entonces una comunicación mental psíquica que me indicó que fotografiara esta sombra, ¿no? Él tenía también, decía, de que le indicaban fotografía acá, como pasa con muchos relatos que a veces escuchamos sobre los llamados contactados, ¿no? Esta interacción que se da entre el fenómeno y el hombre. Más tarde, al revelar la película, las fotos resultaron estar sobreexpuestas y no mostraban nada valioso. Actualmente sé por qué están sobreexpuestas. Como no tengo fotografía de la sombra, presento un dibujo tal como la vi. Parece una rueda redonda con un enorme cubo abovedado con cuatro radios que se extienden hasta el gran borde exterior de la rueda. ¿Qué sería esta, no? No, esto es lo que estaba viendo, no en esas montañas que no pasa nada, ¿no? Él tenía esta experiencia, ¿no? Eh, este UFO impresionante que aparecía y claro, obviamente que si es de estas características era difícil que lo pudiera retratar y no me extraña que se le velaran, es muy difícil, ¿no? Cuando uno está tan cercano a este tipo de fenómeno, ¿no? Pero bueno, por lo menos pudo dibujarlo en estos casos. La verdad que un observador realmente extraordinario. Marcus, ¿no? Mientras, como pudo después explicar todas sus experiencias, cómo la fue dibujando, cómo fue recordando los datos y los hechos, realmente un material, les digo, este libro, En busca de los portales, es un material tremendo, es uno de los libros que más siempre me han gustado leer. ¿No? Y está, como digo, bueno, está abierto a todo el mundo, no lo tienen que buscar, solamente van al blog de Charles Marco y lo pueden encontrar, ¿no? Ponen traducir, ¿no? Acuérdense de costado, estos tres puntos de costado, ponen traducir y listo. Ya tienen el material para leer porque está en inglés, obviamente, todo esto está en inglés. Bien, y acá dice, y habla de cómo lo afectó este fenómeno. Dice, mientras observaba la sombra experimenté una sensación fría y quieta, como si estuviera en trance. Parecía que simplemente los conocía o a la sombra. Era una sensación extraña e inquietante. Pensamientos telepáticos llegaron a mi conciencia, de origen aparentemente extraterrestre. No eran míos. Sin embargo, los otros dos que vieron no experimentaron la misma sensación que yo. Este encuentro con un ovni ocurrió después del lanzamiento del primer Sputnik al espacio, pero la gente aún no se daba cuenta de que estábamos entrando en la era espacial. Así que en ese momento e incluso hoy, ¿quién creía que un objeto tan grande pudiera existir alrededor de nuestro planeta, la Tierra? Nos guardamos esta inusual experiencia para nosotros solos. ¿Quién nos habría creído, no? Bueno, porque él no fue el único testigo, además, no como cuenta, sino que marca un detalle que para mí es, pun- es central, ¿no? Cuando habla de esto, ¿no? El hombre está enviando, ¿no? El primer Sputnik al espacio, ¿no? Y se está dando esta manifestación que me recuerda un poco lo que pasa con Tallos, ¿no? Cuando Juan Morris en el año 69 eh, empieza a divulgar su descubrimiento, ¿no? De tallos. ¿Y qué pasa en ese 69? El hombre está pisando la luna, ¿no? Como es arriba, es abajo. Y lo mismo ocurre en esto que marca Marco, ¿no? De este año 59, ¿no? El envío del Sputnik. eh, y esta cuestión subterránea como una respuesta, ¿no? Como una respuesta de que hay algo acá en la Tierra también que merece atención y que no se necesita viajar al espacio para entenderlo, ¿no? O sea, muy fuerte, muy fuerte. Continúa diciendo. eh,
Es irónico que Orson Welles conmocionara el país con su programa de radio sobre invasores de Marte en 1936, pero que más tarde la gente se volviera inmune a la idea de la existencia de los ovnis, ¿no? Cosa, ¿no? Hace como una reflexión, ¿no? Quizás Orson Welles sí conmocionó a los funcionarios del gobierno, quizás los funcionarios gubernamentales, el FBI y la CIA tengan un propósito siniestro para engañar deliberadamente a la gente. Quizás con la ayuda del señor Wells, el gobierno y sus funcionarios planearon y conspiraron para preparar el camino para el mayor encubrimiento de todos los tiempos. Quizás, y parece ser así, los ocultos participan en planes secretos y están en convivencia con algunos de los muy ricos. Sí, hay muchos, quizás. ¿No? Se hace como preguntas, ¿no? Como con respecto a este tema, quiénes saben, ¿no? Una especie de la conspiración ya un poco rodeando y no es para menos, ¿no? No, realmente este tema, como digo, es un tema tabú, pero para mí que es un tema sabido por ciertos, dominado por ciertos sectores, ¿no? Que involucran cuestiones un poco más profundas. Sigamos. Dice, bueno, que lo mantuvo en secreto, todo esto, ¿no? Todo esto que le ocurrió, ¿no? Y que, bueno, ya a los 80, después de casi 2 décadas, decidió como este, darlo a conocer, ¿no? Antes de su muerte, ¿no? De brindar todos estos detalles que mantuvo, como digo, ocultos, ¿no? Durante toda su vida. Bien, a ver. Y acá hay algunas fotografías, ¿no? De un encuentro también. Y acá, otra vez un encuentro con un ovni, ¿no? Dice, las vacaciones casi terminaron, así que llevé a Lee de vuelta a Hulbro para recoger algunas de sus pertenencias. Pasamos la noche en un motel y me impresionó la idea de ir al bosque petrificado, que está a unos 64 kilómetros al este de Holbrook, Arizona. Lee sugirió que tomáramos un atajo ahorrando unos de 600 kilómetros por la autopista 180. Como Lee había vivido en la zona de Holbrook la mayoría parte de su vida, seguí su consejo. No, y acá este es el bosque petrificado, ¿no? Que es un bosque muy, también en Arizona, de 200 vestigios de hace 250 millones de años. Y acá es donde Marco va a tener otra experiencia ovni fuerte, ¿no? Y que habla de una entrada, ¿no? En esta parte tan rara y una de las que más visitada de Estados Unidos, ¿no? Eso es como digo. El Parque Nacional del Bosque Petrificado, dice, enclavado en el noreste de Arizona, posee la concentración de madera petrificada más grande del mundo. El parque tiene una extensión de unos 380 kilómetros cuadrados y fue declarado Monumento Nacional en 1906 y Parque Nacional en 1962. Dice, la inmensa área que cubre incluye hasta 6 bosques diferentes compuestos en su mayoría de especies extinguidas de secuoyas del Triásico que vivieron hace más de 225 millones de años. Y atención con esto, ¿no? Estos son vestigios y acá donde Marcos va a tener su otro encuentro. Dice, al llegar al bosque petrificado, nos dirigimos a un edificio de madera petrificada. Al acercarme, de repente noté que una sustancia parecida a una nube comenzaba a materializarse en forma de platillo. También noté que otros comenzaban a materializarse al fondo. Me recordó las señales de humo indias, como las que se ven en las películas. El primer objeto parecía tener la forma de una boca de hombre, la voz, y los del fondo adoptaron la forma de un sombrero español con la cara de un hombre. ¡Wow! El primer ovni que se acercó a este pequeño edificio se quedó suspendido sobre él durante aproximadamente un minuto. Se desplazó hacia el este y luego se disipó y desapareció. Todos hicieron lo mismo y cada uno me dio la sensación de actuar para nuestro beneficio, por así decirlo. Además, me impresionó que este edificio hubiera sido usado por algún místico indio en el pasado y el ovni me estaba haciendo saber que los antiguos estaban ahí con algún propósito propio y que esta voz y que esta había sido una vez una tierra sagrada, ¿no?
El primer platillo pasó solo unos metros sobre la cima del edificio y el aura de todos los platillos creó un efecto sobre las paredes que provocó una transfiguración de rostros. Esta fue la primera vez que tuve la oportunidad de fotografiar un ovni a tan corta distancia, pero tuve otras que estaban tan lejos que eran cuestionables. La imagen tomada de la montaña tiene un platillo muy brillante en la esquina superior derecha encima de un gato grande, ¿no? Y estas son las, realmente, ¿no? Acá son algunas de las fotografías tomadas por Marcus, ¿no? Durante su experiencia en el bosque petrificado. Acá vemos el ovni hasta que él se puede agrandar, ¿no? Realmente impresionante, logra tomarlo, le dejan tomarlo, ¿no? Le dejan realmente y toda una especie de sombra acá, que esta es muy característica de cuando las manifestaciones que tienen que ver con la cuestión subterránea, ¿no? Y acá podemos ver hasta dos objetos. ¿No? Me recuerda mucho los fenómenos que se dan en Capilla del Monte, que algún día hablaré también este año, prometo, tengo pendiente. Así que bueno, acá él logra retratar, dice. eh, Y dice en el pie de foto, en la esquina inferior derecha se puede ver una línea blanca causada por el campo de fuerza del objeto. Observe los dos cantos en el centro de la imagen. El de la izquierda tiene un campo de fuerza de rayo del pilar, con rostros espirituales controlados dentro del pilar. La imagen 16 se tomó la misma zona. A la derecha del canto se puede ver un rayo de energía que sale del suelo. Este pilar llega hasta las nubes de arriba y parece una sombra. Sin embargo, el cactus no podría haber proyectado una sombra así, ya que el pilar emerge del suelo. Además, no hay sombras físicas de ningún otro planta. Un psíquico probablemente sería lo suficiente consciente como para ver rostros en este pilar y reconocer que se trata de un pilar de naturaleza paranormal. No, interesantísimo, interesantísimo lo que logra, nos transmite. Bueno, a ver, vamos. A ver, dice, y acá se nos cuenta un poco, porque este libro, como digo, tiene algunas reflexiones del propio eh, Charles Marcus y otros agregados de quienes también interactuaron con él. Y acá se dice, la conciencia de Marcus sobre el mundo subterráneo se remonta a su infancia en Michigan. Allí soñaba con ciudades subterráneas de fabuloso esplendor y nadie podía explicar sus sueños. Entonces, un día memorable de enero de 1945, se detuvo ante el escaparate de una librería en la avenida Woodward en Detroit. Una fuerza demasiado fuerte para resistirse le impulsó a entrar, no a la estantería, sino al revistero y a la ciencia ficción, ¿no? Y ahí es como que, bueno, nos dicen que ya él tenía como esta cuestión muy fuerte de niño, ¿no? Con lo psíquico y que además ya estaba como con el llamado subterráneo, ¿no? Y él habla de su encuentro de, obviamente otra vez con eh, Ray Palmer y Richard Schaber, ¿no? Recuerdo Lemuria, el libro que escribió Schaber y es que la influencia que también tuvo sobre él y cómo se sintió afectado por esa lectura, más allá que digo que, bueno, Richard Schaber es un personaje muy carismático, ¿no? Pero que, bueno, de mucha locura con todo eso, pero aún así es interesante cómo pudo ayudar a otros a avanzar en serio, ¿no? En la cuestión, porque lo que Marcos después diría es que, bueno, que ahí que tanto Schaber como Ray Palmer no se tomaban no avanzaban en hacer las exploraciones sobre sus propias historias, ¿no? Y acá tenemos un explorador que va hacia las regiones para ver, para comprobar si estas podía tener algún avance en su propia experiencia personal, ¿no? Dice, bueno, a ver, ok, toda esta cuestión de Javer. Y acá seguimos un poco, dice Javer, terminando un poco.
Dice Charles Marco, mis encuentros con el mundo oculto no fueron producto de mi diseño de una intención personal, más bien fui guiado a diversas situaciones desde mi nacimiento por ese mundo oculto, invisible e invisible, al que el mundo llama, al que a menudo llamo mis tres guardianes. Tal vez estoy siendo utilizado por alguna fuerza desconocida, más allá de mi comprensión, sin tener pleno conocimiento de cómo y por qué me usa, por sus propias razones desconocidas, y soy incapaz de cambiarlo. Por otra parte, soy plenamente consciente de que cuando entré a este mundo parecía conocer mi propósito y razón de ser en este mundo mortal en ese momento, ¿no? Como que hay algo muy fuerte, espiritual, ¿no? Más allá de que no solo lo llama, sino que él tiene que cumplir un papel que quizás haber dejado estas pistas para nosotros, ¿no? De haber retratado su experiencia, que creo genuina, ¿eh? Que creo genuina, realmente creo genuina. No creo que esté inventada, sino que es realmente genuina. Mis padres siempre tuvieron una manía por las cámaras y tomaba fotos de familiares y amigos desde que tengo memoria. Seguí su manía fotográfica simplemente para mantener un registro de mis relaciones con familiares, parientes y amigos. Nunca fue mi intención tomar fotos del mundo paranormal, pues desconocía la existencia de la fotografía de espíritus y mucho menos de platillos voladores, espíritus y cualquier otra cosa que exista en los mundos desconocidos. Y bueno, no, es como que se vuelve, de alguna manera se vuelve un psíquico fotográfico, ¿no? Muy adelantado para su época. Eh, dice, no fue hasta 1959, cuando me mudé a Phoenix, Arizona, que comencé a tomar muchas fotografías del mundo oculto invisible. No lo planeé intencionalmente ni lo pedí, simplemente estaba ahí. Me dijeron por percepción extrasensorial o telepáticamente que tomaría fotos de platillos voladores, ovnis, y me dijeron que ello, lo invisible, controla todas las situaciones y muéstrame cuándo y dónde ir para tomar estas fantásticas fotos de su invisible mundo oculto. Gracias a mi sintonización espiritual, fui consciente que debo completar esta misión, por así decirlo. Me he sintonizado tanto con el mundo oculto que puedo y lo hago tomarle fotos al azar cuando quiero. Sin embargo, no soy consciente del contenido completo de lo que ven mis ojos físicos, pero mi ojo psíquico registra lo invisible en mi mente psíquica y lo transfiere a la imagen. Muchas veces incluso puedo fotografiar directamente a mi mentor interior y de alguna manera tomo fotos de etéreos mientras están en sus naves de fuego. La transferencia se realiza mediante la mente o cerebro, que actúa como una placa fotográfica entre el objeto y la cámara, y está en sintonía con mi objeto psíquico que todo lo ve. No, estamos hablando de un psíquico, como digo, que ojalá lo hubiéramos tenido más en el tiempo para, digamos, que nos cuente toda esta cuestión que le estaba sucediendo y como yo digo, ¿no? La visión remota hubiera tenido en Charles Markur uno de sus protagonistas realmente increíbles, no tengo dudas. Dice, gracias a mis dones y experiencias psíquicas he descubierto que muchos mortales desconocen lo que ocurre en el mundo que los rodea ni cómo son utilizados, ya sea para su propio beneficio o para su propia destrucción. No solo son utilizados por el mundo oculto, sino también por otros mortales con quienes tienen que lidiar a diario. El mundo en que vivimos está cambiando y donde quiera que voy veo las vibraciones que lo transforman y generan estos cambios para el bien de la humanidad. Los profesionales médicos afirman ser responsables de la longevidad de la humanidad, pero en realidad son los cambios en las longitudes de ondas vibratorias que traen los etéricos los que están generando este cambio para el bien de la humanidad. Hermandad humana, bueno, ¿no? Realmente. Y acá nos deja más fotografías. Vamos a ver, está en color. ¿No? De todas las experiencias de Marcus dentro de la caverna, cómo serían estos seres, ¿no? Realmente impresionante. Acá está. Llegamos a ver hasta un platillo, ¿no? Realmente impresionante, ¿no? Y este es un ser que él también logró dibujar y ver con su ojo psíquico. Y acá, ¿no? Cómo se manifiesta, ¿no? Cómo bajan este tipo de energías tan característicos, ¿no? Que he visto a mi larga investigación del mundo subterráneo. Eh, Impresionante, ¿no? Acá estaba el ángel que se logra ver, y acá lo dibujo con más exactitud. La caverna, ¿no? Realmente. Ya vean, ¿qué dice sobre estas fotos?
Dice, en febrero de 1960 exploré una cueva en las montañas Caballo, al este del Río Grande, entre la presa Caballo y la presa Elephant Butte y entre Ingle y Rincón, nuevamente Nuevo México, ¿no? Remarco, nuevamente Nuevo México, con varias personas más. Algunas no pudieron entrar. Se tomaron tres fotografías en la cueva que mostraban una especie de luz brillante, no se muestra en este libro, pero están relacionadas con las fotografías tomadas en la caverna de Carlsbad, Nuevo México, que es muy famosa. En julio de 1977 me dijeron psíquicamente que fuera a las cavernas a tomar fotografías porque me habían mostrado que allí hay una entrada al inframundo, donde tienen bases para su centro de actividades que se extienden hasta las montañas Guadalupe y al sur de Texas. ¿Eh? ¿Qué tal? Vi una gran luz que provenía de encima de la cueva de Carlsbad y mientras me alejaba de la entrada, cueva de Carlsbad. Vamos a buscarla para que la veamos mejor. ¿No? Son estas cuevas donde parece haber otra entrada, ¿no? Las cuevas de Carlsbad, donde no vemos, a ver, un poco más grandes, mm, cuevas muy raras, mm, en Nuevo México, ¿no? Y esto, atención, Nuevo México, nuevamente. Bien, vamos a seguir. Bueno, ¿no? Y acá las fotografías. Así que bueno, él lograba captar un poco de todo. Bueno, estas algunas fotos más. Bien, bueno, esto hay un poquito más. Y acá hay otra cuestión que me parece interesante, el mismo, eh, de sus propios antecedentes, que es, ¿no? Que él se, a nivel astrológico, ¿no? Dice, nací el miércoles 26 de marzo de 1919, poco después de las 4:45 am en Saginaw, Michigan, de ascendencia franco-canadiense. Nacer es una cosa, pero tomar conciencia es otra, y cuán verdad es, ¿no? Mi primera conciencia fue el 17 de mayo de 1919, pero mi primera conciencia plena ocurrió cuando tenía unos 7 meses sentada en una silla alta. Luego mi primera visión fue cuando apenas estaba aprendiendo a caminar, alrededor de los 14 meses. Se pueden consultar otras fechas y horas en alguna de las fotos que encontrarán en estas portadas, ¿no? Y todas sus experiencias. Realmente, bueno, nada, quería presentarles un poco a Charles Marcus, después vamos a tener una segunda parte y recomiendo que vengan a leer a eh, Charles Marcus Blogspot ahí en la dirección que acá se muestra en el video y vamos a tener espero que esto sirva un poco, ¿no? Cómo trabaja el mundo subterráneo a través de la mirada de Charles Marco, cómo es esta interacción, ¿no? Para que ustedes tengan una visión de cómo cómo puede ser este contacto que no es fácil, no es fácil, ustedes dirán, si no tengo con la ampliatura, ¿no? La ampliación psíquica, no va a ser posible el contacto. No, no sé si es tan así, pero bueno, en definitiva sí hay algo de eso, hay algo de un monitoreo con respecto a nuestras propias personas, si vamos con buenas intenciones o no, hay como una vigilancia sobre cómo tener el contacto con estos seres. Y en la segunda parte que vamos a ver en el próximo episodio, donde voy a hablar de qué pasó con Charles Marcus y una experiencia extraordinaria de un grupo este, que realmente, bueno, realmente nos cuenta un poco más de qué podemos esperar de este mundo subterráneo a futuro, si es posible, eh, para que nos vayamos interiorizando, ¿no? Así que bueno, los dejo y nos vemos.